que vamos a analizar hoy, vamos a estudiar, es el Renacimiento y el humanismo, dos expresiones y conceptos que se dieron dentro de la Edad Moderna. El Renacimiento fue un movimiento cultural, que partió de las ciudades italianas, ¿sí? Su cuna es la ciudad de Florencia, Italia. Se desarrolló en el continente europeo entre los siglos XV y XVI, o sea, desde Italia hacia toda Europa, ¿sí? En cada lugar se dio de diferente manera, y no al mismo tiempo, sino gradual. Su nombre alude al renacer de la cultura clásica, ¿sí? Greco-romana, o sea, de los pensadores clásicos de la antigüedad, como Platón, Aristóteles, que esta cultura clásica estaba relegada por la Edad Media y el monopolio del saber de la Iglesia Católica. Entonces, estaba relegada. Esta cultura clásica se llama greco-romana. Este movimiento cultural del Renacimiento trajo aparejadas una serie de innovaciones artísticas, técnicas, que alcanzaron un amplio desarrollo inicial, sobre todo en Italia. O sea, hubo cambios también en la política, en la religión, ¿sí? en la parte científica, en las artes, en la cultura, ¿sí? Las artes tenemos los exponentes como Leonardo da Vinci, Rafael, Boccaccio. Y también el Renacimiento está ligado al otro concepto, que es el humanismo. Una de las características centrales del Renacimiento fue el surgimiento de una nueva forma de concebir al hombre y el universo, que es el humanismo. Bien, el Renacimiento se lo voy a explicar, se lo voy a analizar aquí. El Renacimiento es la culminación de un proceso que arranca de la época anterior. No supone, en este sentido, una ruptura radical con el medioevo, pero el renacentismo, en cualquiera de sus manifestaciones, al tiempo que procede a la revalorización de la antigüedad clásica, opera una revisión del mundo medieval. Iniciado un ciclo agudamente crítico que se diferencia claramente del periodo anterior. Las transformaciones económicas, con el despegue del capitalismo, la ascensión de la burguesía que irrumpe con fuerza y modela a un hombre distinto, con un sentido comercial, apego a la riqueza, inclinación por el mundo sensible. También los movimientos de población, crecimiento demográfico, revitalización de las ciudades. También hay un cambio de mentalidad, afirmación del individualismo. Hay los descubrimientos científicos, Copérnico, Kepler, Galileo, y la paulatina admisión de la ciencia como norte del progreso humano. Eso, ¿qué es lo que produce? Una floración de la técnica, ¿sí? Se empieza a trabajar la imprenta, a reformar la brújula, ¿sí? Hay varios cambios técnicos también. Las posibilidades de una mayor expansión de la cultura, con la conformación de las universidades, secularización del saber, ¿sí? Antes el saber solamente correspondía a la iglesia, y las universidades ya tenían un poco más de libertad con la cuestión del saber y de autores y pensadores. El diferente concepto de la política, cambia el diferente concepto de la política respecto a lo medieval, ¿sí? Aquí uno de los políticos, podemos hablar de Nicolás Maquiavelo, y de las formas de convivencia, culminado con la creación del Estado moderno. La nueva crisis religiosa también se produce, que se inicia con la influencia del paganismo grecorromano y desemboca en un periodo de conflictos religiosos
que ahí es donde se da la reforma de Martín Lutero, ¿sí? Con la respuesta también de la Iglesia Católica con la contrarreforma. El giro finalmente en la propia concepción del hombre y su proyección social, al ser humano como protagonista de la historia, dueño de sus fuerzas y capacitado para intervenir y transformar el mundo. De la pintura medieval a la pintura renacentista. El naturalismo y la perspectiva son elementos característicos de la pintura del Renacimiento, pero en este periodo hubo además cambios en los temas y en la manera de apreciar las obras. La pintura medieval tenía un carácter fundamentalmente religioso. Los pintores realizaban obras para las paredes de las iglesias o para colocar en los altares. Con esas obras se pretendía que los creyentes, la mayoría de los cuales no sabía leer, conocieran pasajes de la Biblia o de las vidas de los santos y también que se conmovieran con la majestad de las obras, iluminadas con oro. Pero cambiando ese sentido, los pintores renacentistas no abandonaron los temas religiosos, pero se interesaron también y de manera creciente por los temas seculares, o sea, otros temas. O sea, la mayoría de las pinturas seculares eran retratos de gobernantes y nobles. Después se incorporaron esposas e hijas y luego mercaderes y artesanos. O sea, que los nobles o la burguesía quería hacerse notar su poder, tanto político como económico, con esas obras, entonces pagaban a los pintores, ¿sí? O escultores que daban una escultura, pintores que daban una pintura, ¿sí? Y así sobresaltaban su poder. Y aquí viene también relacionado con eso los patrones de las artes, patronos de las artes. Desde el siglo IV y durante la Edad Media, la Iglesia fue la gran comitente de las artes, o sea, controlaba eso también, las artes, la cultura. Pero en el Renacimiento el patronazgo se difundió entre otros sectores, que influyeron además de los religiosos los temas seculares. Entre los comitentes más importantes se hallaban los gremios, ¿sí? Los gremios constructores también, ¿sí? Las hermandades religiosas, los nobles, los grandes mercaderes y el Estado, ¿sí? Los reinos. Algunos patronos protegían a los pintores y también a escritores, o sea, promocionaban y ayudaban, ¿sí? Económicamente a estos, los patronos, ¿sí? Los tenían en sus residencias, en sus palacios. A cambio de alojamiento, comida, dinero y regalos, estos le proveían obras, ¿sí? Este sistema daba al artista seguridad económica y un elevado estatus que le quitaba sin duda la libertad, ¿sí? Igualmente, aunque tenía todo eso, le quitaba la libertad. Siempre dependía del noble que ponga dinero para mantenerlo y que le haga las obras para él. En otros casos, el patrono contrataba a un artista para la realización de una obra en particular, ¿sí? Por ejemplo, Da Vinci pintó varios retratos de algunos nobles, los Medici también, ¿sí? Los artistas no trabajaban solos, cada uno tenía un taller con un pequeño grupo de aprendices y ayudantes, e iba cumpliendo los pedidos que se le hacían.
precursores del Renacimiento también lo podemos incluir como también humanistas, porque el Renacimiento y el humanismo van de la mano, ¿sí? Y un ejemplo de eso es Dante Alighieri, ¿sí? Dante Alighieri, este, que vivió entre el 1265 y 1321. Bueno, hay que aclarar que generalmente estos pensadores, estos artistas, estuvieron antes por ahí de donde se dio el Renacimiento, ¿no? Algunos, ¿no? Pero bueno, se revalorizó sus obras después con el Renacimiento dentro del contexto del humanismo. Es un florentino del partido de Güelfo, es desterrado en 1303, viaja por Francia e Italia, aficándose por fin en Ravenna, donde muere. Sus ideas propugna el uso de la lengua vulgar como idioma literario y filosófico, recogen la Vita Nova, primeras canciones amorosas inspiradas por Beatriz Portinari. En el Cómbito comenta, desde un punto de vista marcadamente erudito, sus propias canciones. O sea, es como cantos, digamos, de amor hacia esa persona que hace Dante. En la comedia, ¿sí? La Divina Comedia es muy estudiada esa obra de Dante, ¿sí? También hay unos videojuegos que hablan sobre el infierno de Dante. Peregrinación, ¿qué comenta esta Divina Comedia? Peregrinación al infierno, el purgatorio y el paraíso. Siempre va a citar a pensadores clásicos de la antigüedad, entonces por eso tiene un espíritu renacentista. Otro de estos renacentistas y también humanistas es Petrarca, de 1304 a 1374. Nace en Arezzo. En el exilio experimenta una añoranza por la tierra de origen, que refleja en Ad Italiam, ¿sí? Es una obra donde considera a los antiguos romanos como parte del pasado común de todos los italianos, cuya unidad propugna, o sea, una unidad italiana. ¿Sí? No estaba todavía Italia unida del todo. En la lírica del cancionero expresa su concepción de la vida como una alegre manifestación de la belleza, concepción que posteriormente será característica del humanismo renacentista, su amor por los ideales clásicos plasmados en una obra erudita considerable, y sus intentos de renovar el cristianismo hacen de él uno de los antecedentes del humanismo. Tenemos también a Boccaccio, ¿sí? 1313, ¿sí? 1375. Nace en París de padres florentinos, dedicado en un principio al comercio y posteriormente a los estudios literarios. Finalmente se consagra como el primer arquetipo de la narrativa moderna, conquistada definitivamente por las lenguas vulgares. Su sensibilidad poética y crítica está puesto al servicio de la minuciosa observación de los ambientes por los que sus protagonistas, usureros, frailes, pillos, aventureros, se desenvuelven. En su obra El Decameron, constituye una representación de los diversos estratos sociales de la época, contemplados con una óptica vitalista que desdeña todo argumento de autoridad. Boccaccio se enfrenta así abiertamente al mundo medieval. Como dije, tanto los exponentes del Renacimiento son precursores también del humanismo, o sea, van de la mano esos dos movimientos y tienen pensamientos humanistas. ¿Y qué es el humanismo en sí? O sea, podemos poner precursores y artistas del Renacimiento como humanistas también, ¿sí? Pero vamos concretamente a los humanistas, ¿sí?
¿Qué es el humanismo? Para definir primero. Una de las características centrales de este renacimiento fue el surgimiento de una nueva forma de concebir al hombre y al universo, que recibió el nombre de humanismo. En la visión humanista, el hombre, y ya no Dios, ocupó el lugar central de los desarrollos intelectuales sin que esto supusiera la pérdida del sentido religioso. Quiere decir que el hombre ocupa el lugar central del pensamiento, ya no como en la Edad Media la Iglesia imponía que Dios estaba en el centro del pensamiento, sino que ahora en la época moderna, con el humanismo, es el hombre. Pero no quiere decir que eso pierda el sentido religioso. Hay un sentido religioso, pero no va a estar Dios como el todo, ¿sí? Se lo va a respetar, pero ¿dónde está el cambio, los adelantos y todo eso en el propio hombre? Por eso se lo pone en el centro del pensamiento, ¿sí? Bien. Los humanistas se opusieron al pensamiento dogmático de la época medieval, que consideraba sus ideas como verdades absolutas, y revalorizaron el pensamiento crítico, la razón y la experimentación como fuentes de conocimiento. Esto es lo central del pensamiento humanista, ¿sí? Tener un pensamiento crítico, razonable, y experimentar, observar, ¿sí? Y así llegar al conocimiento. Uno de sus exponentes, precursores, fue Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Fueron dos de las figuras más importantes de las letras humanistas. La obra de Moro, Utopía de 1516, es un clásico de su época. Presenta una república imaginaria en la que se realizan los ideales del humanismo. O sea, si queremos entender esa obra, vamos a ir a estudiar los ideales del humanismo, que es lo que dije hace un momento. Por su parte, Erasmo proponía, entre otras cosas, que la Iglesia Católica renunciara a su sed de poder, al lujo desmesurado y al nepotismo, y que los cristianos no hallaran más pretextos para exterminar a sus propios semejantes por ser heréticos, turcos o paganos. O sea, eso, bueno, ahí va a tomar la idea Martín Lutero para hacer la reforma también. O sea, está influenciado esos Martín Lutero por los humanistas también.